Asimismo, a todos los que se comunican a través de los diferentes medios de comunicación, y esperamos que esta palabra penetre en nuestros corazones como penetró en el mío. Fui estremecida cuando yo preparaba este material, y creo que cuando Dios hace eso o nos da una palabra es porque quiere bendecir al pueblo, y espero que al hablar esta palabra muchos sean llenos de la presencia del Espíritu Santo. Espero que al escucharlo haya una convicción de espíritu profunda. Padre, tú eres bueno, glorifícate. Yo sé que tú quieres bendecir a tu pueblo. Yo sé que tú quieres tender tu poder como ríos, cubrirnos con tu presencia. Llena a cada una de las personas que escuchen este mensaje como lo ha hecho con mi vida. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. El Señor es bueno. Leyendo a un autor en estos días pasados, más bien fue escuchando un libro, tuve dentro de mi espíritu la necesidad y la urgencia de que tenía que traer una serie de conversaciones, de enseñanzas, de charlas, de predicaciones relacionadas con la llenura del Espíritu Santo. ¿Qué pasó? ¿Usted no se alegra de eso? Otra vez yo quiero oír que el Espíritu Santo es importante para usted. Amén. Y si yo lo quiero oír, humana, ¿cuánto más lo querrá oír el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es un caballero y no te va a visitar a menos que tú se lo pidas. Amén. ¿Cuánto quieren ser llenos del poder del Espíritu Santo? Amén. Amén. Eso es. Esa es la respuesta que esperamos. Miren, muchos no saben prácticamente qué es la llenura del Espíritu Santo. Muchos no entienden este principio. Muchos se sienten como un poco confundidos porque ha habido muchas enseñanzas contrarias a este poder que arropa, que nos ayuda a poder mantener nuestra vida cristiana. Y por consiguiente, muchos cuando escuchan la palabra Espíritu Santo es como que bueno, ¿de qué será que me están hablando? Ha habido muchas burlas en contra de las manifestaciones del Espíritu Santo y algunos aún tienen temores. Yo doy gracias a Dios que cuando yo veía en la iglesia, yo vengo de una iglesia donde yo llegué, fue una iglesia Asamblea de Dios, donde se insistía sobre el bautismo en el Espíritu. La palabra bautismo no aparece directamente, pero Jesús sí lo dijo, Juan el Bautista sí lo dijo, que vendría uno que nos bautizaría en fuego. Entonces, pero tú no vas a encontrar en la palabra bautismo del Espíritu Santo, pero sí va a encontrar mucho la llenura del Espíritu Santo. Y la evidencia de esa llenura del Espíritu Santo es hablar en lenguas. No significa que tú no tengas al Espíritu Santo, pero sí significa que cuando tú hablas en lenguas, hay una gran manifestación en ti y es una evidencia de esa presencia. Ahora, el tema de esta noche es entrando en las aguas del Espíritu, penetrando en esas aguas, llegando a las aguas del Espíritu. ¿Cuánto necesitan entrar a las aguas del Espíritu? Amén. ¿Cuánto lo necesitan? Amén. Yo lo necesito más que cualquiera. No puedo vivir sin esa llenura. Este es un bautismo en fuego que andamos buscando. La iglesia del Nuevo Testamento, del libro de los Hechos, porque nosotros somos la iglesia que se mueve en el Nuevo Testamento, en esta nueva dispensación. Fue una iglesia estridente, fue una iglesia llena de poder, una iglesia donde la manifestación y las señales eran permanentes. Y uno dice, ¿y por qué hoy no? Vamos a navegar un poco para responder a esas preguntas. Vamos a leer la palabra en Mateo 3:11. Mateo 3:11. Como tienen su Biblia en mano, todo el mundo está viendo su Biblia en Mateo 3:11. Dice esto, está hablando Juan el Bautista y dice esto: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento,
Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Y ese que es más poderoso que yo, dijo Juan, él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Espíritu Santo y fuego. Y el pueblo dice, amén. Llénense de la palabra. A la palabra hay que decirle amén para que esa palabra se haga una realidad en mí. Yo estoy aceptando esto que la palabra de Dios está diciendo. Por consiguiente, yo digo amén, para que eso sea una realidad en mí. En el libro de los Hechos es donde nosotros encontramos mayor información de la manifestación del Espíritu Santo. Todo aquel que ha leído el libro de los Hechos va a ver señales y portentos manifestándose en todo este material glorioso. Este libro fue escrito por Lucas, el doctor, vamos a decir Lucas, todo un doctor, escribiendo todas estas señales, todas estas manifestaciones. Él fue arropado, arrollado con estas señales y estas manifestaciones del Espíritu. Y espero que cada uno de nosotros así lo sea. Ahora tenemos que esta fe que ellos tenían era una fe cargada de poder, no era una fe muerta. Si tú crees que Dios sana, que Dios libera, tú tienes que ejecutar eso que tú has creído, porque una fe que no ejecuta es una fe como, entonces eso es fe, no es fe, porque si está muerto no tiene vida, y la fe no es muerta, la fe es vida. ¿Tú crees que Jesucristo sana? Amén. ¿Tú crees que Jesucristo libera? Amén. ¿Tú crees que a través del Espíritu Santo las personas reciben el poder de Dios? Amén. Entonces tenemos que ejecutarlo. Porque creerlo y no hacerlo es lo mismo que aquel cuando tú le preguntas, ¿tú crees en Cristo? Y te dicen, sí, yo sé que Dios es, yo sé que hay un poder sobrenatural, pero eso es creer en Dios. No, eso no es creer en Dios. Creer en Dios es cumplir con su palabra, cumplir con su mandamiento. El que dice que le ama y no cumple con su mandamiento, verdaderamente no está en él. Así es como estoy diciendo. Hechos 1:8, participen de la predicación, que eso le activa el espíritu. Hechos 1:8 dice esto: pero recibiréis poder, digan palabra poder. Ya saben que yo no soy de esa, de repitan aquí, repitan allá, pero yo creo que es necesario que el pueblo esté pendiente de lo que se está hablando, porque el pueblo tiende a dormirse un poco. Entonces, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿A través de qué medio va a tener el poder? ¿A través de quién? Cuando Él ha venido a ti, vas a recibir poder. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Y cuando dice los confines de la tierra, te está extendiendo este poder a todas las épocas. Porque en ese momento había unas cuantas naciones, pero América no estaba descubierta. Entonces todo eso venía también para lo que vivíamos en lo que nos tocaría vivir en esta área donde estamos viviendo. Entonces, el poder de Dios viene a nosotros cuando somos llenos de Espíritu Santo. Ahora, ¿qué pasó en la iglesia descrita en el libro de los Hechos y el poder de la iglesia de los últimos siglos? ¿Qué fue lo que pasó en la iglesia que se describe en el libro de los Hechos y la iglesia que se describe hoy? Medite un poco. Todavía algunos dirán, pero yo no sé cómo era la iglesia de los Hechos. Yo no sé cómo es la iglesia de hoy. No lo vas a ver hasta que no hace la comparación entre una y la otra. Ya han escuchado que era una iglesia llena de poder, era una iglesia que tenía, que estaba bajo las manifestaciones permanentes del Espíritu de Dios. Fue una iglesia donde habían señales y portentos. Era una iglesia que añoraba esa manifestación. Era una iglesia estridente. Era una iglesia donde la manifestación del Espíritu de Dios estaba en todas las reuniones
que se daban. Aún en reuniones donde estaban casi todos inconversos, a través de los apóstoles, todos los que estaban ahí eran llenos del poder del Espíritu Santo. Era una iglesia que no podía estar en pie si no tenía el poder del Espíritu Santo. La iglesia hoy en día tiene ese poder, de lo contrario hubiese muerto. Más sin embargo, no se busca ese poder como se buscó en aquellos días. Y alguien dirá, pero es que ellos acababan de venir, estaban con Jesús, fueron testigos de ese poder. La iglesia de hoy puede ser testigo de lo mismo que ellos fueron testigos, porque es una promesa que se dio para esta generación, para este tiempo, y lo vamos a ver en un ratito. Las enseñanzas, algunas de las enseñanzas que se han dado nos han desprovisto de este poder. Por ahí se ha enseñado, y no voy a decir qué iglesia porque eso no importa, todos somos hermanos en Cristo, porque esas iglesias también aceptaron a Jesús como Señor y Salvador, pero han enseñado que ese poder era para el tiempo de los apóstoles, que ese poder de las manifestaciones, de hablar en lenguas, los dones del Espíritu, sanidad y todo eso era para ese tiempo. Y dicen además que era para ese tiempo porque todas las personas eran liberadas y todas las personas eran sanadas. Falso, eso es falso de toda falsedad. El hecho de que de todos los versos que dicen que todos fueron sanados, puede ser que en una reunión determinada todos fueran sanados, pero hubo un momento a que aún a los discípulos se les dijeron que no fuera a Frigia, a una ciudad determinada, porque ese no era el tiempo. A Jesús se le dijo, Jesús pasó de largo por algunas ciudades y no predicó el evangelio. ¿Por qué? Porque no era el tiempo para ellos. Así que podemos pensar que no todos fueron sanados. Sí podemos pensar que la mayoría sí fueron sanados por el poder de Jesucristo. Hay una diferencia en poseer el Espíritu Santo y ser llenos del Espíritu Santo. Poseer el Espíritu Santo y ser llenos, hay una diferencia. Pero tú no puedes ser llenos si no tienes al Espíritu Santo. Entonces, poseer el Espíritu Santo va a ser inmediatamente tú vienes a Jesucristo, tú lo aceptas como tu Señor y Salvador, ya tú posees el Espíritu Santo, está en ti. Pero a lo que yo no lleno está vacío, está ahí como 2 dedos de agua. Si tú no buscas el poder, el Espíritu Santo está ahí, pero no hay poder en ti, no hay manifestaciones en ti. Y si un día tuviste el poder y la manifestación, pero te olvidas de ese poder y de esa manifestación, es como si pusiese a dormir al Espíritu Santo, aquietarlo. Si no ejecutas los dones que han sido puestos en tus manos, en tu corazón, para la iglesia, el Espíritu Santo no se va a manifestar, va a estar ahí dormido, como si estuviera dormido. El ser lleno del Espíritu Santo es un deber de todo creyente. Mientras que tener el Espíritu Santo es poseer un privilegio que Dios te da cuando vienes a Jesucristo. Pero tu responsabilidad es ser llenos. Una vez que viniste a Jesucristo, tienes que buscar la llenura. Amén. Amén. Es necesario buscar esa llenura. Efesios 5:18 dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Sed llenos. Quiere decir controlados por el Espíritu Santo. Eso es ser lleno. ¿Quién es que me dirige? ¿El mundo? ¿Es el Espíritu Santo? Hay una gran diferencia de aquel que es lleno y es controlado por el Espíritu Santo. Aquel que tiene el Espíritu Santo porque vino a Jesucristo, fue salvo, pero no ejecuta el poder que está. No hay una manifestación, no hay una llenura. De la misma manera que el borracho es controlado por el vino y los molinos son controlados por el viento. Un molino es controlado por el viento, un borracho es controlado por el vino, y el caballo es controlado por el jinete. Así sería controlado aquel que está lleno del Espíritu. De la misma manera que un molino se mueve por el viento, tú te moverías
por el Espíritu, con esa misma fuerza. Que sea Él quien dirige y lleva tu vida. Que sea el Espíritu Santo aquel amigo permanente a quien tú puedes llegar. Vamos a comparar la iglesia de hoy y la iglesia del libro de los Hechos. Al comparar la iglesia de hoy con la iglesia del libro de los Hechos, vamos a decir que esta fue una iglesia muy disciplinada, esta de ahora. Esta es una iglesia muy disciplinada, es una iglesia que todo está en orden, es una iglesia que tiene luces, que tiene colores, tiene pantallas, tiene proyecciones, tiene micrófonos, es una iglesia que tiene buenas sillas, sus bancas son cómodas, es una iglesia donde todo está provisto y previsto antes que acontezca cualquier movimiento. Los diáconos saben que si se manifiesta alguien, lo tienen que agarrar y llevarlo por un cuarto por allá, y allá se hace la liberación. Los diáconos saben que cualquiera que se ponga a hablar alto, a decir amén y aleluya, hay que callarlo. Los diáconos saben lo que tienen que hacer. Es una iglesia de hoy, es una iglesia con mucha disciplina, es una iglesia muy educada, es una iglesia muy fina, es una iglesia que, wow, todo se ve hermoso. Es una iglesia con grandes decoraciones. Es una iglesia donde el verbo del predicador es maravilloso, convence los corazones, aunque al salir de la puerta ya no se acuerden de nada. Es una iglesia donde la homilía del día está altamente programada. Ya eso es lo que toca para este día y eso es lo que se va a dar. Aquí el Espíritu Santo no dirige nada, aquí lo dirijo yo. Porque esto es lo que se va a hablar, esto es lo que me importa, y esto fue la homilía del día y ya está programada. Para el día 26 de marzo toca esta lectura, y esta es la lectura que se va a dar. Es una iglesia con mucha organización, es una iglesia que, wow, es una iglesia que los servicios son ligeros y son cortos. No hay cansancio, no hay hastío, porque empecé y terminé. Así que no tengo que cansarme, no me voy a hastiar y tampoco me va a dar tiempo a dormirme. Esa es la iglesia de hoy. Tal vez a muchos no les gusta lo que yo he descrito. No hay emociones alteradas. No hay gritos, porque a Dios no hay que gritarle. Dios no está sordo, Él puede oír. Es una iglesia muy tranquila. Escucha la palabra y es como si viera llover. La palabra no penetra. Es una palabra, bueno, pues yo he oído eso muchas veces. El Espíritu no está ahí muchas veces. Esa es la iglesia de hoy. Ahora vamos a compararla con la iglesia primitiva. Si tú tomas y lees el libro de los Hechos, va a haber una gran diferencia entre la iglesia que tenemos hoy y la iglesia de aquel día. Hechos 10, 44 al 48. Oh, pero esos versos son muy largos. Hay muchos versos que va a leer. La iglesia primitiva se sentaba y leía y oraba y oraban y volvían y oraban, liberaban y sanaban. Y estaban permanentemente en esa actividad. Aquí, la iglesia de hoy día, muchos versos bíblicos les molestan. No lean tantos versos bíblicos porque da sueños. Y yo les voy a decir, esa es la palabra de Dios. Y debemos estar listos para oír esa palabra que cambia, que transforma. Vamos a ver lo que dice la palabra. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso de Pedro. Hubo un derramamiento del Espíritu mientras Pedro hablaba. Ya no vamos de esta iglesia que tenemos hoy y vamos a ir a revisar la iglesia del pasado. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos cuando vieron aquello. Aquellos fieles seguían lo que se habían circuncidado, y eso era lo que ellos creían, se sentían especiales por eso. Pero se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Este don es para ti y es para mí. En esta iglesia quedaba asombrada cuando veía, en esta iglesia, ay, no saquen a esa persona que está haciendo mucho ruido. Y además, ¿qué es eso de estar hablando esa
esa lengua rara, sácalo, 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 mándalo a callar, que se calle. Allí estaban sorprendidos, atónitos, de oír que los gentiles también tenían este poder. Porque los oían que hablaban en lenguas, que magnificaban a Dios. Magnificar a Dios. Si alguien está haciendo mucho ruido, pero está magnificando a Dios, mira, tú imítalo mejor. A los mismos ruidos que está haciendo, está gloria a Dios, aleluya. Tú eres el Dios de mi salvación. Yo te adoro, yo te bendigo. Ay, no, que hay personas que gritan, mándalo a callar. ¿Por qué no te unes a esa alabanza que glorifica al Dios viviente? Verso 47. Entonces respondió Pedro: pues, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? ¿Habrá algo que lo impida? No lo podemos impedir. Verso 48. Y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces les rogaron que se quedase por algunos días. Aquella gente se llenaron del fuego de la presencia de Dios y le pidieron a Pedro: quédate en medio de nosotros por unos días, porque queremos un poco más de esto que hemos recibido. Era una iglesia de creyentes imperfectos. La iglesia de hoy no, somos muy perfectos, muy bien vestidos. Aquellos eran creyentes imperfectos y parece ser que la imperfección se cumplió aquí. Se habla la palabra y todo el mundo piensa que le viene bien al amigo que no vino. Todo el mundo piensa: yo eso lo oí. Todo el mundo piensa: yo tengo mucho conocimiento en esa área y ya, estar aquí, perdiendo el tiempo otra vez. Aquella iglesia era una iglesia humilde que se doblegaba a la palabra. Era una iglesia vibrante, una iglesia viva, una iglesia ruidosa, una iglesia indisciplinada para los estándares de hoy. Hoy en día esa iglesia la hubiesen puesto y le cierran la puerta. Cuando hay una iglesia que se mueve así, nadie la soporta. Así fue en Brasil. Llegaron unos periodistas para burlarse de unas personas en una iglesia que cuando la unción del Espíritu Santo descendía, las mujeres danzaban en el Espíritu, los hombres voceaban, hablaban en lenguas, todo el mundo tocaba pandero, usaban bandera, un gozo permanente. Y aquellos llegaron para burlarse y sacar eso en el periódico. Y cuando develaron todo lo que había, todas las fotos que sacaron y el video, en los pies de toda esa gente habían llamas de fuego. Y esas llamas de fuego eran la manifestación del Espíritu Santo. Me imagino lo avergonzados que estuvieron y ahí mismo se arrepintieron de las burlas que ellos pretendían hacer a las manifestaciones del Espíritu Santo. Esto sin decir que a veces hay emociones que no es del Espíritu Santo. Yo no voy a decir que cada manifestación que tú escuchas es el Espíritu Santo. En ocasiones hay emociones en la persona, lo entendemos. Pero más vale que esté emocionado, que esté con el moco hacia abajo y todo triste y todo avinagrado. Gózate en la casa de Dios. Los bancos de esta iglesia puede ser tosca, irreverente. Los bancos de aquella iglesia, me imagino que eran de piedra, o si hiciera una iglesia un poquito más rica tendrían de madera, pero ahí aguantaban, ahí estaba el pueblo y no sentían la piedra ni sentían la madera, porque estaban en el gozo del Espíritu y se regocijaban de eso. Los servicios eran largos, oraciones largas, clamores, y compartían el pan juntos, hablaban, se comunicaban palabra de salmo, lo que Dios te había revelado se lo comunicaban uno con otro. La iglesia de hoy está esperando que se acabe el servicio para salir corriendo. Mas otros se burlaban, siempre hay burla, y decían, están llenos de mosto. Eso pasa hoy día. Cuando hay una gran manifestación, esa gente hoy dice que están locas.
Esa gente está loca. Allí dijeron, están borrachos, que al final es la misma cosa. Esa gente, no sé qué le pasa, es tan rara. Donde hay una manifestación del Espíritu Santo, no es lo normal que tú vas a ver. Es una manifestación diferente. Así que no te cierres. Si sientes que un fuego te empieza a invadir, dale salida a ese fuego. Manifiesta el gozo que tiene. Manifiesta la presencia del Espíritu Santo. Y el pueblo dice, reciban en el poder de Dios. Era una iglesia vibrante en la manifestación de la oración y en la manifestación de la adoración, demostración de poder, demostraciones de sanidad, demostraciones de liberación permanente. Yo siempre digo que Jesús, cuando estaba instruyendo, nunca llevó una casita de campaña para llevar a los endemoniados allí y esconderlos y liberarlos. Siempre acontecía delante del pueblo. El pueblo tiene que estar envuelto en todo esto, porque cuando hay una liberación, eso indica manifestación de Dios. Yo no puedo esconder las manifestaciones de Dios. Al contrario, las manifestaciones de Dios tienen que ser públicas para que el diablo y todo el mundo sepa que Dios es poderoso. Uy, que más simple. Para que todo el mundo sepa que Dios es poderoso, que Él es nuestro Dios y que Él se mueve en medio de nosotros. Aparecen comentarios que eran despreciados por la sociedad existente, pero no aparecía ningún comentario que dijera que gente más aburrida, uy, que gente más sosa, que gente, uy, se la pasa y ahí no se ve nada. Nadie pudo decir eso de la iglesia primitiva, pero sí se dice hoy día, qué aburrimiento, entré como salí, no recibí nada. Una cosa ahí que me mareó. De la iglesia primitiva nadie pudo decir eso, porque entraban y recibían. ¿Tú quieres volver ahí? ¿Tú quieres volver ahí? Uy, ¿tú quieres regresar ahí? Pueblo, no podemos seguir como vamos. Necesitamos clamar. Yo quisiera que ustedes vean unos jóvenes en el Ecuador. Yo creo que tú sacaste el video, ¿verdad, Nancy? Ani, sacaste el video. No nos da vergüenza. Vienen de la droga, del alcohol, todavía están en proceso de liberación. Y hay que verlo como esa voz arrona de todos esos varones cantando y alabando a Dios. Y nosotros todos lo tenemos todo. Ellos no lo tienen todo. ¿Sabe cómo lo ministramos? Con un telefonito ahí, ellos tratando de ver lo que nosotros estábamos enseñando anoche. Y tú tienes aquí pantalla tras pantalla, tienes todo lo que necesitas. Somos muy cómodos. ¿Qué tal si Dios nos quita todo eso? ¿Cómo nos queda el ojo? Un poquito morado, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? A veces Dios tiene que quitarnos cosas para que entendamos la maravilla de Dios. Cuando tenemos tanto como tenemos hoy, porque tenemos mucho, en todo lo damos, bueno, sí, bendiciones, soy altamente bendecido, tengo un carro, tengo una casa, tengo esto, tengo lo otro, tengo aquello, tengo. Tú eres bendecido cuando el poder de Dios está sobre ti. Esas cosas materiales pasan, todas. Ninguna se queda en tu vida. El tengo no te ayuda a entrar al cielo. En la llenura del Espíritu de Dios sí te va a ayudar a entrar ahí a la presencia del Dios viviente. Esta gente estaban interesados en la manifestación del Espíritu y lo buscaban intensamente. Querían esa llenura, querían tocar el trono de Dios. No era gente que llegaba a las reuniones para estar apagados y opacados. Sus reuniones eran encendidas en el fuego de la presencia. No eran populares, pero sí eran fieles.
Al principio no fueron populares, después se hicieron populares en todas las naciones cuando vieron los portentos, y luego entraron odiados, entonces lo empezaron a perseguir después que vieron todo el poder de Dios, porque el diablo es todo envidioso, es destructor, es asesino y utiliza a las personas para destruir las manifestaciones de Dios. Multitudes de gente buscando la sanidad, buscando la liberación, buscando tener lo que los apóstoles tenían, buscando ser impartidos, pedían ser impartidos de ese poder sobrenatural. Hoy día, cuando empieza el momento de la administración, la mayoría agarra los varones agarrarán su Biblia, se andan con ella y se van, y las mujeres agarran su carterita y se van. Antes que eso se dé, el pueblo de Dios, llegamos a un tiempo muy, pero muy sensible, muy delicado. Necesitamos la llenura del Espíritu de Dios. Necesitamos la llenura, porque si no, el diablo te va a poner zancadillas. Las 3 prédicas pasadas fueron a través de todas las tentaciones que Jesús tuvo. Hablamos de las tentaciones en que cada uno de nosotros tiene día a día, y no vamos a ser librados de que seamos tentados. Somos librados de caer en la tentación si estamos con la llenura del Espíritu. Pero si tú no tienes la llenura del Espíritu, vas a caer en la primera zancadilla que el enemigo te pone. Y él pone conforme a tu llenura, te la va a poner. Pero mientras más grande la zancadilla, tú te vuelves más fuerte en contra de sus acechanzas. Buscaban el bautismo en agua, buscaban el bautismo en el Espíritu, buscaban esa presencia permanente. No era un pueblo que estaba fastidiado, cansado, era un pueblo que estaba permanentemente en esa búsqueda. Era un pueblo que quería ver las señales y los portentos. ¿La querían ver para ellos creer? No, hermanos, ya ellos creían. La querían ver para beneficio de los inconversos. Tú deberías buscar esas señales y esos portentos para beneficio de aquellos que no conocen a Jesucristo. Tú no lo necesitas ya, porque tú estás en Él. Y si tú estás en Él, tú conoces ya de su poder. Pero los demás que no conocen esas señales que tú puedes hacer a través del poder del Espíritu Santo es necesaria. ¿Qué ha pasado que hoy no escuchan sobre la llenura del Espíritu? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Será por los comentarios que dicen que ya hoy día eso no se da? ¿Será porque nosotros estamos todos deprisa y andamos corriendo? Dejamos los frijoles en la estufa y antes que se sequen me tengo que ir, porque si no se va a quemar la olla y ese servicio está muy largo. Por ponerte un ejemplo que suena torpe, pero siempre tenemos la mente en otra cosa y nos aburre estar escuchando la palabra y tantas alabanzas. ¿Qué es el bautismo del Espíritu Santo? Que le vamos a llamar llenura del Espíritu Santo. Eso fue lo que recibieron los apóstoles el día del Pentecostés, y los que estaban reunidos con ellos en el aposento alto eran 120 y fueron investidos de ese poder, y ese fue el cumplimiento de las profecías que está en Joel. Es rebosar de gozo. Esa es una llenura, rebosar de gozo, de la presencia. Es fuerza, es poder, es manifestación, es entrega, es fortaleza. Todo aquel que tiene la llenura del Espíritu Santo habla la palabra con denuedo, ama estar predicando la palabra, se goza de lo que se goza cuando alguien es bautizado en ese fuego, se goza cuando alguien es liberado, se goza cuando alguien es usado para predicar la palabra, se goza de todas las manifestaciones de Dios. Aunque Dios no me use en esa manifestación, yo me gozo en la manifestación de los demás. Yo me gozo que esa persona Dios la está usando. Eso es estar lleno del Espíritu. Si empieza a tener envidia porque Dios usa aquel, usa este, y a mí no te usa porque no buscas. Es buscar esa presencia, porque Dios quiere usarnos a todos. Cuando fuiste desde la fundación del mundo, que tú fuiste pensado en el corazón de Dios, el Espíritu Santo estaba ahí cuando tú fuiste forjado, cuando tú fuiste hecho, y los dones y portentos que a ti te corresponden
responden. Él lo sabe, el Espíritu Santo te los quiere dar, pero tú no lo buscas. Y si no lo buscas, no lo puedes tener. Vamos a ver lo que dice Miqueas 3:8. Miqueas 3:8 dice: mas yo estoy lleno de poder del Espíritu de Jehová. Es un profeta, ¿no? Imagino que todos saben que Miqueas es un profeta. Y de juicio y de fuerza, para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Esa llenura del Espíritu Santo hizo que él pudiera denunciar el pecado de la nación. Cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, tienes el poder para ver más allá de lo que tu propia nariz está mirando. Vas a extender tu espíritu, y eso pasó con Miqueas, y eso pasó con los profetas, y Dios quiere darte ese poder, porque en ese tiempo el Espíritu Santo venía de tiempo en tiempo a los profetas, pero hoy el Espíritu Santo está morando en ti 24 horas. Si no lo puedes creer, qué pena. Yo sí lo creo. En el primer discurso de Pedro, después del derramamiento del Espíritu Santo sobre los que estaban reunidos, esto en el capítulo 2 del libro de los Hechos, fueron todos llenos del Espíritu Santo y cada uno hablaba en lenguas, y los que estaban alrededor los escucharon hablar en la lengua de su tierra y se convencieron en el Espíritu. Y Dios quiere hacer eso contigo, además de que Él da las lenguas celestiales, esa comunicación tuya con Dios, que lo necesita. Oye, lo necesita. Todo aquel que acostumbra a hablar en lenguas empieza a recibir un fuego y un poder sobrenatural sobre sí. Y la revelación de Dios. Eres revelado de la verdad divina y empieza a oír audible la voz de Dios. Hablar en lenguas es la evidencia de la llenura del Espíritu Santo. Por eso aquellos que estaban alrededor estaban atónitos. ¿Qué es esto? Esta gente yo la conozco. Muchos de ellos conocían, porque venían de diferentes pueblos a celebrar. Era el tiempo de la Pascua. Venían a celebrar, es un tiempo donde el pueblo se reunía, venían de las diferentes naciones, y de las diferentes naciones escucharon este poder y lo llevaron a sus lugares. Así que cuando nosotros tenemos una reunión y hay gente invitada o hay alguien que ha llegado, lleva lo que vio a su lugar. Nosotros tenemos que manifestar a Dios donde quiera que estemos. Y ellos manifestaron a Dios, y estos oyentes estaban atónitos, perplejos, maravillados de la manifestación de Dios. Y dijeron esto: mirad, no son gentiles, no son galileos todo esto que hablan. ¿Por qué? Porque fue un discurso lleno del poder del Espíritu Santo. Pedro había descendido del aposento alto conjuntamente con los demás, y yo me imagino que el resto estaba ministrando también. Y mientras Pedro predicaba la palabra con denuedo, un hombre que no tenía mucho conocimiento, pero el Espíritu Santo sacó de él todo lo que había oído, todo lo que había aprendido con Jesús, caminando con Jesús. No era un hombre que tenía mucha escuela, porque muchos dicen: ay no, pero es que yo no he ido al instituto bíblico, es que yo no que sé. No, vete al instituto del Espíritu Santo y vas a tener la gloria de Dios manifiesta en ti. Ese instituto no tiene comparangón, es el único que de verdad te llena. Porque yo puedo tener muchas letras, mucho instituto bíblico y estar vacío, como la copa vacía, y no hay manifestación de Dios en mí. Porque tengo muchas palabras, mucho conocimiento, puedo recitar versos y decirlos, y aquel que me oye dice: esa persona es muy sabia, pero no tiene nada. El Espíritu Santo no está ahí. Tiene el Espíritu Santo, pero no hay llenura. Y eso puede ser. Pedro trajo un discurso lleno de conocimiento, y declaró: esto es lo que profetizó el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios. Bueno, yo he oído eso muchas veces,
¿sabe qué? Lo vas a oír una vez más. Y lo vas a oír una vez más porque para que sepa que esta promesa a ti te pertenece, para que sepas que esta promesa es tuya, para que sepas que tienes que tirar tu mano y asirte de esa promesa y caminar en esa promesa. Dice así: y en los postreros días, dice Dios. ¿Cuáles son los postreros días? Son estos días que tú estás viviendo. Eso empezó el día de Pentecostés. Ese fue el día en que la promesa se cumplió. Una promesa maravillosa, una promesa importante para el pueblo de Dios. Hermanos, yo casi estoy llorando dentro de mí. Yo quiero meterle esto a ustedes como cuando le damos alimento a los niños que no quieren y nosotros sabemos que no han comido y tienen hambre, o cuando le queremos dar la medicina y se niegan y le cogemos la naricita y se la cerramos y le metemos la medicina en su boquita. Así quisiera yo que el Espíritu Santo haga con cada uno para entender que esto es necesario y que esto es urgente. Esto es de vida o muerte. Si quieres tener vida en Dios, llénate del Espíritu, porque si no va a ir muriendo poco a poco. Dice: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi Espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Aquí no se quedó nadie, todo el mundo lleno del poder del Espíritu. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi Espíritu y profetizarán. Mira, es el Espíritu de Dios derramándose en ti. No lo desprecie. Es una porción de Dios derramándose en tu vida. Añórala, búscala con todo tu corazón. Búscala con entrega y con determinación. Estos son los postreros días de los cuales habló Joel. Estos son esos días necesarios. La iglesia pasó por tiempo de oscuridad, pero en ningún tiempo hubo quien no caminara en esta llenura. Por más oscuridad que la iglesia tuviera, que parece que se había muerto, la iglesia siempre, el Espíritu Santo fue una llama. Parecía que la llama se apagaba, pero la encendía otra vez. Nosotros necesitamos esa llama, y con la pequeña llama que tú tienes ahí, enciéndela en ti, proclama el poder, declara ese poder de la grandeza de Dios sobre tu día, sobre tu vida. El apóstol Pablo siguió declarando la palabra y declaraba para que aquellos que estaban escuchando pudieran recibir. El Espíritu Santo había destruido en Pedro el miedo. Tú que tienes miedo a predicar, que tienes miedo a poner la mano sobre los enfermos y declarar sanidad, y que tienes miedo de decirle a un demonio que abandone un cuerpo, que tienes miedo a hablar la palabra del Dios viviente a tiempo y a destiempo, a ti el Espíritu Santo te habla hoy. De la misma manera que Pedro se levantó, te quiere levantar a ti. Pues veo que no mucho, ¿no? Porque los amenes no están en el camino. No estoy jugando, estoy diciéndole verdad. No estoy jugando. Quiero que sepas que no lo estoy diciendo con juego. Conforme tu corazón, así será lleno. Si quieres morir, no añores al Espíritu Santo. Cuando yo digo esto, no estoy en juego, estoy diciéndole una verdad. Una de las prédicas pasadas, yo le dije: espérense a marzo. ¿Qué mes tan interesante hemos tenido? ¿Cierto o no? Hagan caso a lo que Dios habla. Cuando yo le digo amén, cuando usted dice amén, usted está grabando eso en su corazón. Está diciendo: así sea, así se haga en mí. Pero tenemos un pueblo tímido, un pueblo que hay que empujarlo, azotarlo para que camine. Yo no voy a azotar a nadie más. Yo tomé la determinación que el que quiera caminar, que camine. Pero si con 5 que voy a caminar, ahí voy con 5. Y con 5 se hace el trabajo. Pedro predicó arrepentimiento. Es necesario para tener
esta llenura, el arrepentimiento. Es necesario para tener el Espíritu Santo la salvación. Primero la salvación, después el arrepentimiento. Necesitamos arrepentirnos, pero eso no significa que Dios no llene gente sin arrepentimiento. Lo van a ver en un ratito, voy a leerle un verso. El bautismo del Espíritu Santo, vemos en el verso 39, dice: porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuando el Señor nuestro Dios llamare. Tú fuiste llamado, ustedes son llamados, para ti es la promesa. Esa promesa es para ti, búscala. Invierte tiempo en la presencia de Dios, porque la promesa fue dada para nosotros. Los primeros cristianos, después de la predicación de Pedro, en el verso 43 del verso 2 dice: sobrevino temor a toda persona. El temor sobrevino, no fue miedo, fue temor a Jehová. Descubrieron que había un Dios todopoderoso y que ellos no podían seguir viviendo como vivían, que no podían seguir pecando como pecaban, que no podían seguir esa vida estorbada que tenían, hablando las cosas que hablaban, pensando las cosas que pensaban, o escuchando las cosas que escuchaban. Ese temor entró en ellos, pero era el temor al Dios viviente, que es respeto a nuestro Dios. Después de esa predicación tuvieron convicción de espíritu, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Verso 44: y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, porque el Espíritu Santo era común en ellos. Porque todas las cosas, nadie era dueño de nada, todo lo que yo tenía era de todos. Ay, pero pastora, yo no voy a hacer eso, porque mi casita yo no la voy a compartir con nadie. No te están diciendo eso, pero te están diciendo lo que fue esa iglesia. Fue una iglesia que todo era en común, llena del poder. No se te está pidiendo que compartas tu casa, pero si Dios te lo pide, yo no soy quien para decirte que no lo haga. Si Dios te pide que venda tu casa para dársela a los pobres, hazlo, porque tu casa sería una chatarra comparada con lo que Dios tiene para ti después de eso. Estos vendían propiedades y sus bienes y repartían todo según la necesidad de la que tenía cada uno. Perseveraban unánime día a día en el templo, unánime en el templo. Y aquí estamos 2 horas. Ay, no, esa gente, ¿qué es eso? 3 horas juntos ahí. ¿Qué es eso? Yo no sé cómo lo aguantan. Y sobre todo cuando tenemos 8 horas de adoración, para muchos eso es una exageración. Entonces dicen que compartían día a día juntos en el templo, unánime. Y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría, con sencillez de corazón. Por eso cuando compartimos el pan aquí, cuando tenemos comida juntos, hay alegría en el pueblo. El pueblo se alegra porque el pueblo tiene que compartir tiempo juntos. Cuando este ministerio empezó, todos los sábados nosotros compartíamos el pan juntos. Era tan pequeño el lugar que teníamos que quitar la silla. Allí está Neida que dice que sí, porque así era. Y poníamos para un lado, Gloria Patricia estaba ahí en ese tiempo. También estaba Janet. También estaba Maximiliano. También estaba Erika. Y no quiero que se me quede ningún otro. Pero ahí estaban y veían aquello. Quitábamos, poníamos la silla por un lado y abríamos una mesa en el centro. Y poníamos el alimento. Después que habíamos adorado por 5, 6 horas, 8 horas, había vigilia continuamente, las liberaciones eran continuas. Aquí ya poco a poco nos hemos ido cansando. ¿Será mi edad también, que también me cansé? No sé. Pero los últimos sábados he estado hasta 7 horas aquí y no me he muerto. Aquí estoy de vuelta otra vez. El día que tuvimos 8 horas de adoración, yo tuve 12 horas aquí. Y al otro día yo creo que tuve una reunión al otro día aquí y no me morí. Aquí estoy, en pie. Nadie se muere por eso. Partían el pan juntos, comían juntos con alegría, con sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. ¿Que sabe lo que pasó? Que el pueblo vio a esa gente que se amaban uno con otro. Y
wow, quisiera ser parte de eso. Qué pueblo tan glorioso. ¿Cómo que esta gente se ama de esta manera? Y llamaba la atención. Querían estar ahí. Empezaron a ser parte. El diablo dijo, no, esto se está poniendo muy difícil. Esta gente hay que perseguirlas. Esta gente hay que sacarla. Pero a más lo perseguían, más se multiplicaban. Más se soportaban unos a otros. Y buscaron la manera de cómo seguir adorando a Dios. Por eso encontramos las catacumbas, los lugares debajo de tierra que ellos fabricaban para poder seguir el culto al Dios viviente juntos. Yo no sé si ahora nos pasa eso, si nos volvemos a ver. Se dispersa el pueblo ya, y ¿dónde están los teléfonos? ¿Cómo los encuentro? El pueblo disperso por todas partes como ovejas sin pastor. Tenemos que estar listos porque estas cosas vienen, amados hermanos. Alabando a Dios, verso 47, y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Sabe por qué este lugar no está lleno? Les digo, porque cada uno tiene su tacita y le importa a sí mismo. Me importa que yo llegue y me gozo, pero no invita a nadie a que reciba lo mismo que tú estás recibiendo. Por eso muchos no han regresado a buscar del Señor. Tenemos un gran grupo que se comunica, que son de diferentes países, los martes, y también se comunican a través de este medio. Pero debería haber más personas recibiendo la liberación, la restauración aquí en la casa, porque somos ministerios llamados para eso. ¿Qué pasó con la iglesia? Concluimos con esto. ¿Qué pasó con la iglesia del libro de los Hechos? Es una pregunta que tenemos que hacernos dentro de nosotros. ¿Qué ha pasado en ti que no ha buscado esa llenura del Espíritu Santo? Los afanes de la vida. Yo no estoy diciendo que es eso, estoy mencionando cosas. Los afanes de la vida, por no tener el conocimiento de la importancia del Espíritu Santo, por no saber que el Espíritu Santo es una persona, es un amigo, y que se contrista cuando tú los desprecias, cuando tú no lo llamas al centro de tu corazón. ¿Será que un día gusté del Espíritu de Dios, pero poco a poco me fui apartando de la llama? Si hace frío, muchas veces nosotros íbamos a la montaña cuando yo vivía en California y hacíamos una fogata. A mí me encantaba ir de camping y hacíamos una fogata porque era frío. A más lejos tú te ibas de la fogata, más frío sentía, más lejos, más frío, más lejos, más frío. El Espíritu Santo es una fogata en ti, y mientras más te alejas de Él, más te enfrías. ¿Quieres estar caliente? ¿Quieres estar caliente? Acércate al fuego de la presencia de Dios. Quiero testificarle a todos quién es Jesucristo. Ve su condición, no soy yo que lo estoy buscando, ustedes mismos se están buscando. ¿Quieren testificar a Jesucristo? Mira, conforme yo estoy dentro de mi corazón, así reacciono. Esta amiga mía que murió recientemente, murió en el campo de batalla, dándole comida a los que buscaban comida en el basurero, a aquellas personas que no tienen hogar, y dándole comida a ellos se contaminó del COVID y le agarró en un país, en su tierra, donde la posibilidad de médica no es la misma que hay aquí en Estados Unidos, y sucumbió. Le están preparando para el día sábado, le están preparando un memorial. Hoy me llamaron para hacerme preguntas de mi relación con ella. Fueron 26 años
de amistad que tuvimos. No un amigo que yo tenía por allá y hablábamos a veces. No, nosotras nos hablábamos con frecuencia. Y ella no hacía nada sin preguntarme. Ella era su madre espiritual. Así me calificaba ella. Y luego un día me dijo, usted es como mi mamá, como si hubiera nacido de su vientre. Teníamos la misma edad. No tiene que ver la edad, tiene que ver lo que tú puedes dar, pueblo. ¿Por qué tú no haces de papá a lo que necesita? ¿Por qué tú no haces de mamá a lo que necesita? ¿Por qué tú no derramas lo que Dios ha puesto en ti? Estamos sedientos. El mundo está sediento. Hay dolor en el mundo. No seamos egoístas. Tenemos mucho que Dios nos ha dado. Esa mujer derramó todo, ayudando aquí, ayudando allá, siempre con un paquetito, un regalito. Aquí hay testimonio de eso, que cuando me vino a ver, le trajo regalito, bolsita con cositas ahí. Llegó a mi casa, vino a despedirse de mí. Y lo sé, que me despidió de mí. Porque de la nada, como me dijeron, de la nada ella dijo, voy para donde Milagros. Y de la nada cogió su ticket y vino. Una hermana de aquí fue conmigo a recogerla al aeropuerto. Después ya la envié con un Uber. Saben que yo no puedo conducir de noche, fue un problema de mi visión. Pero fueron 9 días que pasamos juntas. Y ahí hablamos de todas las cosas que ella hacía. Me mandó una foto dándole comida a la gente en el basurero y me dijo 70 personas vinieron a Jesucristo. Ese fue su último récord. Amén. ¿Tú quieres entrar en el récord también de hacer récord para Dios? Y yo sé que cuando entró al hospital, que todavía podía hablar, ahí tuvo que haberle predicado a alguien, porque tenía un don para eso increíble, para hablar el evangelio. Ella terminó su trabajo, lo hizo bien y ahora está disfrutando de los galardones. Y ella andaba 5 puntos todo el tiempo y su casa impecable. Y buscaba dinero por aquí, iba y vendía botellas para recaudar fondos para las misiones que ella tenía. Eso está lleno del Espíritu, porque eso solamente se hace lleno del Espíritu. Y tú, todo el que está aquí sentado, el que está escuchando, está llamado a hacer un trabajo. Tienes un llamado de Dios, aceptaste a Jesús como tu Señor y Salvador. Entonces, pregunta, ¿cuál es mi llamado? ¿Qué tengo que hacer? ¿Hacia dónde me dirijo? Podría pasarme la noche dándole consejos, pero antes que se duerman, vamos a orar por aquellos que no han venido a Jesús. Hago una invitación a recibir a Jesús como Señor y Salvador. Cualquier persona que me esté escuchando o que en el futuro escuche esta conversación, repita esta oración conmigo. Diga: Padre Celestial, me postro delante de tu trono. Te doy gracias porque enviaste a tu Hijo a morir en la cruz por mí, por mis pecados. Él pagó el precio de mi paz. Y no solamente el precio de mi paz, Él pagó el precio de mi salvación. Soy salvo por el poder de la sangre. Amado Jesús, yo te invito a mi corazón, porque yo creo que tú moriste y resucitaste al tercer día, y que estás sentado a la diestra del Padre. Ven a mí. Yo confieso mis culpas, porque he pecado contra ti, contra el Padre y contra el Espíritu Santo. Gracias por recibirme y gracias por inscribir mi nombre en el libro de la vida. Amén. Amén. Wow, hay poder en Jesús. Hay poder en Jesús. Hay poder en Jesús.